To the cloud. ¿Sale el grabando? Ahora sale como un aviso terrible de que Sí, esto es recording. sale grabando. Ya. Perfecto, entonces. Dejar la camarita ahí. No sé cómo hacer para que la camarita vale quede justo abajo la mía. Quizás Ahí como sale moviéndola. la que. No, ahí puse como el cuadrito chiquitito. La que hable va a salir. Así que. Excelente. Sí, excelente. Ya, entonces, dice, formula e infiera formalmente la siguiente conclusión explicando cada paso realizado. En esto ya era la mitad de un quiz. Así que imagínense. Valía caleta. Caleta, caleta. ¿Quién sabe más o menos cómo se parte, cómo se inicia? Aquí vamos a tener las palabras mágicas. No sé si alguien ha visto yo en días pasadas, pero me gusta estrellita a la gente que, que participa, así que vamos, Habría que participando por la traducirlo estrellita. habría que traducirlo al lenguaje lógico. Ya, ¿Cómo se Sí, lenguaje llama? lógico. No sé cómo se llama. sí, sí, eso hay que hacer. Formalizar. Eso, formalizar. Excelente. Ah, escribí aquí, Lo dijeron por el formalizar. chat. Muy bien, Paola. Muy bien. Pero igual está bien. Es el lenguaje lógico. Sí, les Está digo al bien tiro, de cada todas vez que formas. sí. Sí, 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 sí. Chiquillos, es súper importante formalizar, súper importante. Así que esta cuestión no se la olviden para la primera pregunta, como que el semestre pasado, en las preguntas me acordaba que me tocó revisar algunas en donde los chicos llegaban y demostraban las cuestiones, ¿cachai? ¿No es que la próxima clase van a ver demostraciones? Ya. Los chicos llegaban y demostraban nomás. Y no, pues había que formalizar primero y después demostrar según tu formalización y se piteaban como la mitad del puntaje solamente de esa pregunta por no formalizar. Y es tan fácil, así que acuérdense de esto. Sí. Es poner la palabra formalizar y ya hay puntitos. Así, así de lindo. Ya. Entonces, ahora nosotros podemos formalizar con dos maneras, por así decirlo. Están las proposiciones y los predicados, ¿cierto? Ahí Luis dice predicados. ¿Cuáles son las diferencias entre esas? Una es una oración que tiene un valor de verdad. Por ejemplo, la silla es roja, por ejemplo. Si yo digo la silla es roja, si hago P, dos puntos, acuérdense de ponerle nombre a su formalización, no pueden llegar y chantar la frase, tienen que tener como un nombrecito. Es como asignar variables, por así decirlo. Entonces, si yo digo la silla es roja, ¿tiene un valor de verdad? Sí. Si de verdad roja es verdadero, si no es roja es falso. ¿Ya? Si yo hago un predicado, esto no estoy 100% segura si se llamaban predicados, pero pongámosle que sí. Si yo hago, por Sí, o ejemplo, sea, esto es una proposición. eh, Pero dale con los predicados. claro, Sí, 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 esos son si yo hago P predicados. de X de... Ya, excelente. Soy pésima con los nombres, Sí. siempre se me olvida. Como que sé hacer los ejercicios, pero los nombres... Nah. Entonces, si pongo X, va al gimnasio, no sé. ¿Cierto? Que aquí no Claro. conozco a X, por ende, no sé si esto tiene un valor de verdad o no. Y después nosotros vamos a reemplazar algo aquí. Bueno, aquí de hecho, pero que se va a poner allá. ¿Ya se entiende? Claro. Es como una función matemática, por así decirlo. Y de hecho, Entonces, ahora esa la gracia de este función ejercicio... Sí, podría dale, tener dale. como un dominio en un conjunto. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos decir que de un universo de estudiantes, por ejemplo, del conjunto de estudiantes, nosotros vamos a sacar a Pedrito, Juanita, la Sofía, la Vale, ¿cachai? Y las vamos a reemplazar por X, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en P de X, vamos a decir, Sofía va al gimnasio, que pertenece al conjunto de estudiantes, ¿cachai? Y eso sí puede Y tener eso es un valor de verdad falso. o falso. Y eso puede tener un valor de verdad. Eh, pero la función en sí no, es una función. Bueno, no se llama función, se llama predicado. Ay, Dale. Y eso que está escribiendo la Sofía, que me quedaste pegada, no sé si soy yo. ¿Aló? Se me quedó pegado. Ah, la Sofía se le hola. pegó. Ahí te veo. Me quedo pegado. ¿Se mueve?
Me da Sí, tanta sí, lata yo te porque uno veo. queda después pegado en pura pendida, ¿no? Sí. Y queda el video en YouTube, más encima. Ya, y Ya. esos son los típicos existe un único y para todos, ¿cierto? Bien, lo mismo que se ve en matemáticas. Me imagino que ya todos lo conocen. Voy a escribir. ¿Se acuerdan? Literal existe. Por si alguien no cacha. Está bien. Ay, que escribí feo. Por lo general escribo con el lápiz chiquitito, entonces. Ya, existe un único. Este era el para todo. ¿Ya? Son Claro. como... Después le mandamos estos PDF donde escribimos, así que de ahí, no sé, los podemos subir al Discord, ¿no? Nada, andar subiendo a aula todas las semanas cositas. Vamos a dejar esto ahí, como datos. Ahí, ahí, datos free, ya, chao. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Formalizar. Ya, y cuando diga qué tengo que hacer ahora, usted tiene que así gritar. No, mentira. Pero vamos, con emoción, con Hacen la emoción. ola así. No se hace refome estas Formalizar. cuestiones. Hay que le gana. Ah, claro. Ay, estás con delay, ¿Cachai? parece. Creo que estás con delay. Me respondiste como 10 segundos tarde. No. No. De 30 minutos en delay. Oh, igual podemos Qué hacer así, bonito. no. Ya no importa. Continuamos. Formalicemos. No sé si solo dijiste hace una hora o recién. No, probablemente lo dije hace Ay, una hora. mi papá hace clase a esta misma hora. Eso muere todo. Sí. Ya, entonces, ¿qué dice esta cuestión? Todo el mundo en San Joaquín está a menos de 2 horas de viaje de Casa Central. Después dice, alguien en San Joaquín nunca ha conocido Casa Central. Alguien que viva a menos de 2 horas de Casa Central nunca ha conocido Casa Central. ¿Ya? Así que tenemos que agarrar esta oración y pasarla a esto, esta oración y pasarla a esto y esta a esto. Y después vamos a ir analizando los valores de verdad de cada cosa. ¿Ya? Así que primero que todo, definir los predicados. ¿Cierto? Vamos a poner aquí, predicados. ¿Cuál sería el primero? Vamos, ¿cuál sería el primero? ¿Me escuchan? ¿O está como caído mal? Ahí va Beatriz, se podemos poner X, persona. Ah, ya, X siendo persona, luego un predicado que X es alumno de San Joaquín, otro que X está a menos de 2 horas de Casa Central y otro que dice X nunca conoció. Ya, excelente, excelente. Vamos a poner una estrellita, Beatriz aquí arriba. La Bea va a poner. Ahí va a poner un corazón, no una estrellita. Muy bien, eso es. Ya, así que vamos a definir a X como persona o como alumno también podría ser, pero pongámosle ah, no, mentira, como alumno no. No, como persona, muy bien. Entonces, la primera dice, vamos a ponerle P de X, igual que lo habíamos hecho antes, que decía X es alumno de San Joaquín, de SJ, después su Q, y pueden poner cualquier letra que quieran, ya no es como obligatorio usar alguna u otra. ¿Ya? Después X está a menos de 2 horas. ¿Ya? Y la tercera, R de X. ¿Cómo era? X nunca ha conocido Casa Central. Listo. Ay, X nunca. Ya, perdone que ahora en escribir un poquito. Sí. Ya, entonces con eso estamos listos a la formalización.
¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Primero vamos a reescribir lo que tenemos aquí, ¿cierto? En vez de que con palabras tenemos que pasarlo a P, Q, X, ¿cierto? Entonces, dice, todo el Sofi, mundo en San Joaquín está a menos de 2 horas de viaje. ¿Mm? el, la No, segunda, el segundo predicado que dice está a menos de 2 horas, ¿Mm? te falta la variable, creo, te falta la Ah, X. eso, ya, también falta el fin. Falta al Me principio. disculpan. Sí, ahí. X está a Ahí menos de sí, 2 horas. sí, faltaba el sujeto. Ahorita también para la vara por cachar. Ya. Así que va a buscar como stickers de estrellitas para que queden más lindas, porque esa cuestión no es nada. Ah, Ay, tan que me queda bonita. fea, ya, filo, no importa. Ya, entonces, sigamos. Dice, todo el mundo en San Joaquín está a menos de 2 horas de viaje. Entonces aquí ya tenemos que empezar usando estas cositas que tenemos acá. Primero dice al tiro todo el mundo, eso sería un para todo X en San Joaquín, ¿cierto? Para todo X. Es que esa es la cosa, no es como para todo PX, porque por eso estarías diciendo para todo X es alumno de San Joaquín, ¿cachai? Y tiene que ser para todo X siendo persona, que significa para todas personas. Oye, ¿Se entiende, Luis dice Pasi? algo súper cierto, que es que alumnos no salen las frases como tal. Dice todo el mundo en San Joaquín está menos, pero todo el mundo podría ser alumno, funcionario, conserje, podría ser cualquier cosa. Y también abajo Ya, donde ya, dice ya. alguien en San Joaquín nunca ha conocido Casa Central, y abajo dice alguien que vive a menos de 2 horas, bla, bla, bla. Entonces al final hablan de personas y no necesariamente alumno. Podríamos poner X es persona de San Joaquín o pertenece a San Joaquín. Ya. ¿Cachai? O está en o es de algo así. Es Es de de SJ, claro. San Joaquín. Súper bien, Luis. Súper bien. Ya, lista, ahí mejor. Sí. Muchas Aunque otra gracias. forma de hacerlo, también si ustedes estuviesen en un certamen, podrían haber puesto que ustedes van a tomar ese todo el mundo, ese alguien, como sujetos que pertenecen al conjunto alumnos. Ustedes pueden definir eso. Pueden decir, ya, mi universo van a ser los conjuntos alumnos. Pueden decir, mira, si yo tomo todos los Claro, alumnos, acá. ese todo el mundo y ese alguien pertenecen a mi universo alumnos. ¿Ya? Se puede definir. Pero en estricto rigor, lo más correcto es hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? El no poner nada. Poner X como persona y después poner X es de San Joaquín, X está a menos de... Nunca especificar qué es, porque como las frases no lo dicen, nosotros tampoco lo ponemos, ¿cierto? Claro. Excelente, excelente. Sí, lo más seguro es siempre irse como con personas, como, Claro. no sé, universo, cosas así como grandes, como, no se puede fallar con eso. Sí. Entonces dice, para todo el mundo en San Joaquín. Entonces eso sería para todo X y después para todo X, tal que, el Tal tal que que se puede hacer de varias maneras, pueden poner como coma, tanto, paréntesis, o no, el una otro rayita, paréntesis, ese no. Claro, una o escribir rayita, tal que. sí. Vamos a hacer para todo X, ya paréntesis porque alguien lo puso así en el chat. Entonces, ¿qué habían dicho? Para todo X, P de X. Con eso que estamos diciendo para todas las personas que están en San Joaquín. Así que tenemos como hasta acá. Nos falta ahora. Todo el mundo que está en San Joaquín, recién lo hicimos, dice que está a menos de 2 horas de viaje. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? Ahí Beatriz dijo, con un implica, ¿cierto? Entonces, si alguien está en San Joaquín, implica que está a menos de 2 horas. Y aquí un súper como dato frica. Lean bien lo que está pasando, porque hay veces que ponen, en este ejercicio no, pero hay veces que ponen, no sé, coma, o un, no sé, un punto, o un acento en una cuestión, y de verdad que cambia toda la estructura. Sí, así que aquí tienen que leer súper atento. Y de hecho, esto es súper chiquitito, pero por lo general los certámenes les pasan un texto así como
como potente, como, no sé, sus 10 líneas de texto, y ahí tienen que ir sacando sus proposiciones y cuestiones. Así que atentos con la lectura aquí. Así que para todo P de X eso implicaría que el Q de X. Y ahí tenemos la primera. La segunda, alguien en San Joaquín. El alguien en es como existe alguien, ¿sí? Pero no dice un único, así que sería solo el existe. Existe un X que está en San Joaquín, o sea, P de X. ¿Y ahora qué viene? Dice que nunca Se pegó. Se conoció pegó ella. Casa Sí. Central. Me pegué yo. Ahí volviste. Dice todo el rato, your internet connection is unstable. Qué lento. Qué penita. Ahí sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces estamos haciendo, existe un X que está en San Joaquín, o sea, existe una persona que está en San Joaquín, pero que nunca ha conocido. Y ahí dijeron ese trataste de hacer como un I, algo así como I, R de X. Ya, R de X, sí, R de X. Les dice, existe al menos un X, P de X y R de X. Sí, Claro. eso ¿Y es por qué? Luis. Ay, la Sofi está muy pegada. No, Sofi, Modo te BTR. caíste. Chuta. ¿A mí me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Me ven fluida? No. Sí. HD 1080p 4K. Pucha, ¿qué podemos hacer? No, la Sofi está muerta. Y Sofi, si sacamos las cámaras A ver, mejor, a lo mejor ahí voy te corre a- más rápido, ¿o no? Igual voy a sacar la cámara porque no sé si eso te consume internet también. Puede ser, no lo sé. La verdad no lo sé. Hola, ¿se escucha ahora? Sí, yo te escucho bien. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí Sí, estamos. ya, y yo lo escucho todo el rato hablar. En serio, pero quizás no escuchas Existe con 10 personas delay. mal internet, sí, totalmente. Sí, lo escucho con delay. Bueno, les había preguntado que por qué aquí no va un implica y por qué va un i. Mm. A ver si alguien cacha. Pueden encender sus micrófonos igual, chicos. Sí, ningún problema. No sean tímidos. Ah. No van a salir en el video. O sea, como su nombre por lo menos. No, nadie cacha por qué. Pongan que no, si no. Si no, nos Luis quedamos. dice Se toma que se con- toma como condición que se debe cumplir. Es que se toma como condición que se debe cumplir. Es que, o no sé. Ah, Ahora se toma como condición. Que o con aquí, el implica. o no sé, XD. En el Aquí implica, ya sí. En el entra implica un sí hay una fenómeno. condición. Un fenómeno. No, entra una cuestión súper rara. Que dejen de usar internet. Pucha, Con la el, con Sofi el se cae a cada implica, rato. con el implica significaría que si existe alguien en San Joaquín, eh, significa eh, que ese Como un mismo nunca, entonces. nunca ha conocido Casa Central. Claro, claro, como dices tú, sería como un entonces, ¿cierto? Entonces uno diría, si hay alguien que es de San Joaquín, entonces nunca ha conocido Casa Central. Sería como una condición, como dijo Luis Terán. Entonces, no es una condición, ¿cierto? Porque no todas las personas que están en San Joaquín no han conocido Casa Central. Hay gente que sí la conoce. Sí, No queremos decir eso. eso, lo que queremos decir que pueden pasar ambas cosas a la vez.
Ya. Claro. Eso. Sí, para que se fijen en esos detallitos. Que la verdad, ahora estamos haciendo esto súper lento. Sí, lo sé, consciente de eso. Sí. Pero al final, si hacen perfecto esto que facilito, después lo difícil se les va a hacer mucho más fácil. ¿Sí? Y con el I, ese entre paréntesis, ¿cómo va a ser el? Es persona de San Joaquín y no conoces ese. Claro, sí. Sí. Igual hay veces que sirve mucho como tratar de reformular esto. Por ejemplo, alguien en San Joaquín nunca conocido. Alguien está en San Joaquín y nunca conocido. Como que es lo Traten de mismo, ¿sí? tratar de meter el i por ahí. Claro, de meterle cositas. A ver, Sí. Como tratar de leerlo en sus cabezas diciendo y también diciendo entonces y ver cuál les suena mejor o más lógico. ¿Cuál es el que es sinónimo de la frase que están tratando de traducir? sí. Eso. Ya, falta la Pero última, mucho esa entonces, cuestión. que dice alguien que vive a menos de 2 horas de viaje. Ese alguien al tiro significa que existe, ¿cierto? Existe al menos alguien que vive a menos de 2 horas de viaje de Casa Central, ¿cierto? Entonces sería, existe X tal que sucede Q de X, ¿cierto? Q de X es que X está a menos de 2 horas de distancia de Casa Central. Entonces existe X tal que Q de X. Eso sería como lo primero que dice la última frase. Luego dice, de viaje de Casa Central. Nunca ha conocido alguien que vive a menos de... Existe alguien que vive a menos de esa distancia y que nunca ha conocido Casa Central. Hoy la Sofi, ¿estás pegada, Sofi, todavía? ¿Me escuchas? Va a pasar Parece que se cayó. solo la tablet, porque en una de esas, como tengo dos dispositivos, de trolear un poquitito. Ya, demos un segundo. Bueno, los voy a entretener por mientras. ¿Tienen alguna duda de algo? Mientras tanto, por ejemplo, ¿por qué una canción? ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué sucede eso que es un y en vez de un entonces? Por la misma razón que antes, quizá. Porque sería como una... Es un y porque si no, si fuese un entonces, habría como una dependencia, ¿cierto? Habría una... estaríamos hablando de una especie de condición. Y en este caso, eh, no es una condición, sino que estamos hablando de que están sucediendo dos cosas a la vez. Que hay alguien que vive a menos de 2 horas de viaje de Casa Central y que nunca ha conocido Casa Central. Hola, ahí se escucha. Hola, ¿sí? ¿Se Ya, escucha? estoy solo de un dispositivo ahora, ya, bien. Se está compartiendo pantalla. Estaba hablando hace Sí, se está... caleta rato y tenía Sí. muteado el micrófono. Sí, se está compartiendo. Siempre lo mismo. Ya, buena, excelente. Sí, ahora no puedo leer el chat, eso sí, Yo te pero lo leo, tranqui. ahí tú me lo ves, sí. Ya, excelente. Entonces, alguien había dicho algo. Creo que era Q de X implica R. ¿No? Alguien había hecho esto, ¿cierto? Mira, alguien aquí dijo, yo lo veo como sí, condición, entonces consecuencia. Y el otro, condición 1 y condición 2. Beatriz dijo, yo igual pensaba que era implica en la última. Yo creo que es un y, porque que esté en Casa Central, o sea, que nunca haya conocido Casa Central, se debe a que vive a menos de 2 horas de ella.
O sea, que yo viva a menos de 2 horas de Casa Central, ¿significa que nunca la he conocido? Claro. No, bueno, no sé. No, pues. No creo. Sí, no. Debí No ser un necesariamente. niño, ¿no? Y Porque no más. si yo vivo a menos de 2 horas de CC, vivo a menos de 2 horas de Casa Central. Eso implica que yo nunca he conocido Casa Central. De hecho, sería como ilógico. O sea, pensándolo así como en la vida real, si yo digo, mira, yo vivo a menos de 2 horas de Casa Central, pero eso significa que no la he conocido. De hecho, todo lo contrario, si vivo a menos de 2 horas, lo más probable es que lo haya conocido. O sea, hablando en la vida real. En la vida real, si yo vivo a menos de 2 horas de, de algún lugar, a menos de 2 horas podría ser 1 hora, 30 minutos, entonces si vivo a menos de 2 horas de algún lugar, es muy probable que lo haya conocido, ¿cachai? En la vida real. Entonces, ahora volviendo al ejercicio, dice, alguien que vive a menos de 2 horas de viaje de Casa Central, nunca ha conocido Casa Central. ¿Por qué diría, cómo sería si yo pusiera un entonces? Si yo pusiera un entonces ahí, lo que diría sería, alguien que vive a menos de 2 horas de Casa Central, entonces nunca ha conocido Casa Central. O bien, lo podríamos leer de esta forma. Si alguien vive a menos de 2 horas de Casa Central, entonces nunca ha conocido Casa Central. No, Canelí suena más lindo. No, ¿verdad? Sí. No suena con entonces. Igual, En cambio, con un i suena de esta igual, forma. Alguien que vive a menos de 2 horas de Casa Central, nunca ha conocido Casa Central. Y nunca ha conocido. Hay alguien, existe alguien que vive a menos de 2 horas de Casa Central y que nunca ha conocido Casa Central. ¿Sí? Por eso se le no, pone el y no el entonces. sí. Ah, entonces ahora seguimos. Con esto recién tenemos la formalización lista. Así que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir asignando valores, usando todos los como mecanismos que hay, y con estas dos tenemos que llegar a que esto es verdadero. ¿Sí? Claro, ahora tenemos que comprobar que esas operaciones se cumplen, que es verdad, que eso que está ahí es así. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que tenga una rayita? Esa rayita que está ahí, horizontal, significa que los dos predicados que están arriba, si yo reemplazo sus valores de verdad, me van a entregar el último predicado. Es como un resultado. Lo pueden ver así como una suma, por ejemplo. Entonces yo Común sumo las implica cuestiones que están gigante arriba, también. como un implica Puede ser también, como como si aquí hubiera estas un dos cosas paréntesis, implican lo de abajo. implica esto. Claro, así lo pueden ver también. Sí. ¿Sí? Pero ahora, Entonces un ahora detalle tengo que importante, comprobar que eso es verdad. claro. Pero todo esto tiene que ser verdad, ¿sí? Ahora, por Sí, ejemplo, tenemos un ni en el medio, por ende, si esto es falso, al tiro todo me da falso. Pero si sí. yo aquí tuviera, pongámosle, no sé, un implica y fuera, hoy nunca me acuerdo, BF, no, BF es el único que da falso. Si tuviera falso implica falso, todo esto daría verdadero, entonces ahí estaría bien, ¿ya? Así que no se asusten si por ejemplo, da falso y este da falso, cosas así, ¿ya? Eso también es posible, ¿ya? Acuérdense, todo esto tiene que dar verdadero. Lo que hay en el medio no importa. ¿Sí? Que voy a poner mi tablita de valores de verdad al lado, porque siempre se me olvida. Ya, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos con la primera, el tiro. ¿Qué se les ocurre hacer? Primero es un para todo, ¿ya? O sea, con este ya el tiro podemos pasar a hacer sus generalizaciones, una particularización. Pero la verdad, cuando dice para todo, significa que todos y cada uno de los elementos del conjunto cumplen con esto. Así que uno puede hacer una particularización. ¿Cómo se llamaba? Luis preguntó Particular. que si es obligación que sea verdadero. ¿Te refieres a la última, al último predicado? Que si el último predicado, claro. Sí, no necesariamente tiene que ser verdadero. Mira, te voy a explicar algo. No necesariamente tiene que ser verdadero. Lo que a mí me interesa es ver que todo esto sea congruente.
Ah, no puedo rayar, Sofi, dame permisos. Ay, no tengo ni idea cómo hacer eso. Pero tú eres host. O yo tengo que Yo dar soy permiso host. igual. ¿Sí? ¿Y por qué no puedo rayar? A ver, permiso, dejé de compartir un ratito. Cacha, ¿puedo robarte el host? A ver, Y si me lo robas y me das configuración. o no. Chicos, ¿ustedes Es pueden que no rayar? ¿A sé. ustedes les sale? Anótate. No, no me deja rayar. ¿No? No, Ah. Pero dime yo rayo. Que no, Ya, bueno. no sé cómo darlo desde Ya, la acá. idea es que si lo de arriba en conjunto es verdadero, entonces lo de abajo también tiene que ser verdadero. Si lo que está arriba en conjunto es falso, entonces lo de abajo también tiene que ser falso. ¿Sí? Que sea consistente en el fondo. Que todo esto sea consistente. Lo que nos está diciendo el ejercicio es que si, dadas las dos frases que están arriba de la rayita, entonces yo puedo concluir el predicado que está abajo. Dadas las dos frases, puedo concluir el predicado de abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el de arriba es falso y el que está abajo del de arriba, mira, si para todo X es falso y el existe es verdadero en algún caso, entonces, ¿qué pasa con el último? ¿Cachai? Para todo X, bla, bla, existe un X que, bla, bla. Imagínense que toda esta partecita de aquí le vamos a poner A. Toda esta partecita de aquí le vamos a poner B y toda esta partecita de acá le vamos a poner C. Esto escrito como de otra manera es A y B implican C, ¿cierto? Entonces, Sí. si A Es como es una suma, falso, yo lo vería como todo esto falso. Y falso claro. implica verdadero, es todo falso. ¿Sí? Oye, creo que sí, recién está empezando con el Ramoston, él sale tan como a la mano, pero después de un rato se le suelta la mano. Por eso hay que hacer ejercicio. ¿Sí? Pero esto, si quieren, mírenlo en la tablita. De hecho, la tablita que les pasan al principio, como la de el implica, el y, todo eso sale de todas estas cuestiones. ¿Sí? Eso también es importante que Por se lo ejemplo, aprendan por el momento. si verdadero y falso debiese dar falso. Po. Ah, por eso, po. Implica verdadero, eso es falso. Sí, está ahí. Sí, Verdadero y falso todo. implica falso, todo eso sí es verdadero. Sí. Por ejemplo, si tengo muchos Falso y, y verdadero implica verdadero, no. Eso no. todo implican verdadero, eso excepto implica uno. verdadero, no era verdadero. Ah, cierto, es Falso verdadero. implica verdadero. Sí, ¿En serio? sí, cierto, esto es verdadero. Bueno, sí, pero la gracia es que ninguno de estos dos lados de falso, ¿ya? Ahí lo arreglo, ya, lo arreglo. Listo, chao. Doble implicancia, listo, ahora sí da falso. La Eso era. Sofi me encanta. Ya, pero yo lo veo, a mí me gusta verlo como una suma. Como que esa rayita es muy de suma, así como que yo le pongo una suma ahí al ladito y el predicado de arriba con el predicado que está abajo de ese, se suman y me tiene que dar el tercero, ¿cachai? Y todo eso, esa suma tiene que ser congruente. Entonces, por ejemplo, al A más B yo le pondría un paréntesis, ¿cachai? Y el valor de verdad de ese A más B, ese valor de verdad que tenga ese paréntesis, tiene que ser congruente con el valor de verdad de C. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ser necesariamente igual, ojo. Ese igual yo no lo pondría como igual, porque no es que el valor de verdad de la suma sea igual al último predicado, a C, sino que la implicancia sea verdadera, que la implicancia se cumpla. Como ven, esto es medio complicado de explicar. Pero con el tiempo le está, como que hace lógica, sí, así que tranquilo, sí. No comprenden esto inmediatamente. Ya sigamos, que ya se nos va a pasar la hora entera y ni siquiera hemos hecho Ay, la sí. parte A. Ya, Pero vamos a igual ahorrar la todas 2 estas era de cositas. demostrar, así que tampoco Sí. correspondía. Ah, acá sí, ya. No la Ah, han igual visto tengo todavía. el certamen
listo, que eso sí, la primera era de De todas estas formalizar. cuestiones. Ah, ya. Sí. Ya, bueno. Ya, así que primero vamos a partir, vamos a ponerle esta, vamos a separarla en secciones, vamos a analizar cada una, así que primero analicemos A. Primer paso, ¿cómo elimino una implicancia? Siempre tienen que tener eso a mano, es el dato freak de la existencia, ¿sí? Siempre No P o Q. sirve, siempre ayuda. No, pero Q, no P O o Q. Q, eso. Ya, sí, que se escucha muy rápido. Cierto, entonces ahora sería para todo X, acuérdense mantener el para todo, a no ser que cambie otra cosa, ¿sí? Entonces, no P de X o Q de X, ¿cierto? Y ahí tenemos, podemos inferir algo de esto, podemos hacer alguna, no sé. Acuérdense que existen las generalizaciones, las particularizaciones, la existencial y la universal. ¿Ya? ¿Qué creen que hay que hacer? Si alguien dice algo en el chat, alguien que me lo lea. Beatriz dice que particularización universal. Ya, entonces sería dado a, una cosa así, no me acuerdo cómo se escribía, como dado a, entonces, no P de A o Q. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? Ay, no, el X no va, no. Ya, O Q de A. ahí sí. O Q de A. Sí, entonces con esto estamos diciendo, hay una A que no es de San Joaquín o que está a menos de 2 horas de San Joaquín. Entonces, ¿puedo eliminar alguna de estas? ¿Puedo como tirar para abajo? Ahora lo pienso, podríamos haberlo hecho más fácil, como que nos complicamos gratis. Nos complicamos Como- gratis. Ven, ya, control Z, no vieron nada. Sí, que podemos borrar la implicancia o podemos simplemente hacer una particularización de la implicancia y con eso al tiro da un valor. Claro, si ahora hacemos una particularización y hacemos lo mismo que hicimos antes, dado A, P de A implica que Q, ay no, de X de A, con esto podemos hacer el, ¿cómo se llamaba? Modus ponens, ¿puede ser? Nunca me acuerdo el nombre de estas cosas. Y saben que igual dan, como que se agradece mucho cuando ponen así esto. Ya, creo que modus ponens era una cuestión de inferencia, ¿sí? Entonces dice, si P implica Q es verdadero, P es verdadero y Q también es verdadero. Se puede inferir eso, ¿sí? Hay cosas en el chat, perdón, no ¿Entienden? estaba ¿O leyendo. no? Ah, ya. Mira, Luis dice, no entendí, perdón, XD. ¿Qué es lo que no entendiste, Luis? Bueno, esperemos a Luis. Luego Beatriz dice, mejor hubiera sido no eliminar la implicancia, ¿no? Mejor hubiese sido Así no esto eliminar era la de implicancia. antes. Ah, ya, Sí, era ya. de antes. Claro, Y el ahí no Alex la puso eliminamos. modus tollens. ¿Modus tollens será lo que estamos tratando de hacer? Tollens o ponens eran los tom. No tengo escrita la definición de, perdón, siempre tengo mi cuadernito aquí de semi torpedo. Ahí está el Tollens. Si no, pues verdad, es que esa es la cosa, por el momento no tenemos nada. Podríamos como saltarnos a la existencia del segundo, una cosa así, y de ahí ver si encontramos algo en la segunda implicancia. Pero ya estoy viendo un poquitito la pauta y creo que lo hicimos mal. Creo que estamos un poquitito mal, porque aquí ellos hicieron, existe un X en San Joaquín y no. Ay, no, mentira, tenemos lo mismo. Estamos puro liceando, porque yo hizo X conoce San Joaquín. Es que claro, ahí nosotros fallamos también, otro pequeño detalle. Todas las cosas que sean como
no hizo esto o no pasó esto, se pueden escribir como aquí. Vamos a Literalmente reescribir el un no, poquitito esto. Claro, como ponerle el entonces negado. aquí nosotros pusimos nunca ha conocido, pero si ponemos X conoce CC y después hacemos no conoce CC, Abajo es igual lo sería el mismo, no conoce, ¿o ¿cierto? no? Ahí es. Claro, es exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, ¿eso nos cambia las cosas o no? Por ahora Vamos a no. poner el... Ya, aquí también podríamos hacer otra particularización. Lo voy a escribir como para que quede juntito. Y si hacemos otra particularización, podemos hacer un dado, un B, pero esta particularización no sería universal, sería existencial. Sí, acuérdense los nombres, que sí se entiende más o menos qué están haciendo. P de B y no R de B. Y con esto creo que uno simplemente podía como zoom por simplificación. Por simplificación, ¿les parece? ¿Les tinca ser así como bye? ¿No? ¿Alguien le tinca? Beatriz dice que sí. Bien, Beatriz dice que sí le tinca. sí. Igual me tinca. ¿Te tinca, vale? A mí sí, sí me tinca. Pero igual depende del veo, ¿no? Es que como hay un existe un B, nos cumple la cuestión. Ya está, ya. Y uno no puede poner como la misma letra para ambos. O sea, Ah, sí. poner lado A. Ah, sí, porque ahí después se podría usar otra vez. Ponens, creo. Ah, la misma. Claro. Claro, Sí, con sí, el sí, S. pongamos lo mismo. Ah, ya. Sí, sí, sí. No, sí fue como por rellenar con más letrita nomás. No. Sí, pero toda la razón. Si hacemos eso, nos queda PDA. Y acuérdense que todo esto tenía que ser, ¡ay, qué horrible! Tenía que ser verdadero y todo esto tenía que ser verdadero. Así que si yo de toda la parte B me quedó solo PDA, esto, el tiro es verdadero. Pero P evaluado en A. ¿Sí? Entonces, si volvemos al anterior, voy a volver aquí a la izquierda a escribir. Teníamos P de A implica Q de A. Esto es verdadero, entonces, si yo quiero que todo esto sea verdadero, Q de A también tiene que ser verdadero. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos P de A verdadero y Q de A verdadero. ¿Cierto? Entonces, hasta el momento tenemos los valores de todo excepto el de R. ¿Sí? El único que nos falta. Así que analizando la última expresión, tenemos verdadero y no R de X. Ah, no, pues mentira, ni siquiera es verdadero porque tenemos verdadero el evaluado. Pero la verdad, si hace una generalización, igual sí. Con eso volvemos al X. ¿O no? ¿Qué opinan? Mm, ¿En cuál predicado quieres hacer generalización? Al ¿En C podría ser? A ver, voy a mover esto un poquito más abajo. ¿Eh? Ya, ahí tengo espacio. A ver, me perdí. ¿No podríamos ocupar En otra C. vez simplificación y sacar en vez del P, ahora sacar el R? Porque se podría Claro, cualquiera. sí. Pero está hablando de C, ¿no? De acá. Como No, chantarse esta C. de la misma B me refería. Ah, pero haciendo generalización para atrás, sí. Sí, 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 eso. sí, sí. Entonces hacer. Ay, espérate, bueno, ¿cómo no? No sé cómo escribirlo para que se entienda un poquito. Entonces, tenemos hasta el momento
P de X y no R, ¿cierto? Y la idea es que ahora tengamos P de X. Entonces, tenemos que P de A es verdadero. Eso significa que puedo hacer una generalización existencial, o sea, volver a mí existe un X, que significaría que esto es verdadero. Toda esa sección. Así que para que todo esto, toda esta cuestión sea verdadero, no R de X también tendría que ser verdadero. ¿Sí? Entonces, como en C tengo un existe, puedo volver a hacer una generalización existencial de Q de A, entonces me quedaría verdadero y este ya lo tenemos hasta verdadero con X, así que ya estamos perfectos. ¿Se entiende? Esto está escrito muy desordenado. Si ustedes hacen esto en un certamen, les juro que les van a poner un 0 ya. Pero si hacen esto con pasitos hacia abajo y ponen aquí hice una generalización. A ver, aquí hice una particular. Ay. Voy a tratar como de escribirlo chiquitito, pero ustedes háganlo ordenadito. Y cuidado con los nombres, porque aquí si yo tengo de un para todo y paso a una, es una particularización universal. ¿Sí? Sí, aquí hice otra particularización, pero hay un existe. Así que es existencial. Mira, la Beatriz mandó una imagen de lo que ella hizo. Ay, qué Déjame, seca. si quieres les puedo compartir pantalla. Dale. Ahí lo hice como con los pasos, pero no sé si estará bien. ¿Dónde me mandaste el chat? Ay, no, apreté. Sí lo mandó al chat. Déjame yo compartir. Ya. Ah, voy. Teóricamente eres host, así que debería No, funcionar. no, pues tú eres el host ahora. Me quitaste el host, maldita. Ahí sí. Ahora sí, ya. Entonces la imagen de la... ¿Dónde está? No me acuerdo si la guardé. La guardé aquí, se supone. Qué terrible loguísimo. Borra esa cuestión. Ahí, se abrió, creo. Ah, Está cargando. ¿qué es eso? Ah, No sé. Ah, punto .heik. ¿Qué es punto está ahí en .heik? el Discord. En una de esas, si la mandé por el Discord, es más facilito. A ver, voy a ver. Estamos Es que me pololeando. mandaste una imagen punto .heik. Yo lo abrí No, con Game. debe Te puedo ser. enviar la foto A por mí Discord si me, querés. No, me deja comparte tú. abrir. Que comparta el amigo. A ver. A ver, no tengo ni idea de cómo hacer para que todos compartan. Yo ya lo hice. Yo ya dejé Ah, que ya, compartiera el amigo. El amigo que dijo que lo pudo descargar y que lo pudo ver. Ahí envié la foto por Discord. Ah, mandó la foto por Discord, chuta. Había dejado la opción de compartir. Bueno. Pero es que... ¿Puedes compartir Ay, pantalla tú? que te quedó bonito. A ver. Comparte Una pantalla reacción. vos, Sofi. Ah, yo, ya. Sí, XD, voy, perdón. Me van a psicopatear mi Discord, es así. Pero bueno, si liqueo algo, no hay disculpa. El Luis quería ver, dice. ¿Se ve? Ya. Sí. Ahí está Qué ordenadito, pues, ¿viste? Así tenía que quedar ordenadito. Con pasos Ya, a ver. escritos hacia abajo Voy a y pegar. diciendo qué estáis haciendo. Así como primero esto, después esto, después lo siguiente. Igual yo no Pegarle tenía aquí. el R del negado. No sé si. ¿El no R? Sí, Sí, lo tenía. No importa. Ay, Lo igual teníamos como lo funciona, teníamos yo antes. creo. Igual funciona así. Claro. ya.
Ya, Para todo entonces, X, resumen X. ejecutivo. Ya, entonces primero, esta es esta, ¿cierto? Sí, entonces pues una particularización universal en la línea 1. Esto literal parece una pauta, ¿ya? Así que todos los que están viendo, esta es la manera de hacer las cosas. Esto no, esto sí, ¿sí? Entonces, primero, particularización universal. ¿Por qué? Porque hay un para todo. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo de este conjunto gigante de X voy a escoger un elemento, se va a llamar A, y lo voy a meter aquí adentro, ¿cierto? Ahí me queda eso. Después paso a la siguiente, que es esta, exactamente la misma. Entonces, ahora hace una particularización existencial. ¿Por qué? Porque hay un existe. Significa que Pausa, yo voy a pausa. agarrar a la única persona que existe. Di, ¿qué cosa? Preguntan qué es una particularización y déjame explicarlo antes de que sigas porque si no, no se va a entender. Una particularización es cuando, bueno, tu X es una variable, ¿cierto? Es una variable cualquiera. Entonces, cuando tú dices X, X es cualquier persona, ¿ya? X es cualquier persona. Luego, tú esa X la vas a reemplazar por un valor, ¿ya? Por un valor que esté en tu conjunto. Ese valor que está en tu conjunto, nosotros le llamamos A. Lo estamos particularizando, porque es un valor particular, ¿cierto? Entonces estamos particularizando un valor, le estamos dando un valor a X que nosotros le llamamos A. Y para este A particular se cumple lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Y por qué universal? Se cumple que es una particularización universal cuando hay un para todo. Cuando hay un para todo es universal. Cuando hay un existe es existencial, ¿ya? La particularización. Se le coloca una letra distinta de X, por ejemplo, una A, una B, que sí. Y para este elemento que nosotros estamos usando, nosotros le estamos dando un valor, ¿sí? O sea, nosotros podemos darle un valor el que nosotros queramos, ¿cachai? Por ejemplo, para este A particularmente, se cumple que, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser que se cumpla específicamente? Que fue en San Joaquín, o que ha estado en San Joaquín, o que está en Ya San estamos en Joaquín. San Joaquín. Ya, por ejemplo. Es que Luis pregunta, ¿cómo sé que se cumple? Es que no es que tú lo sepas, es que tú le das el valor que tú quieras. Por ejemplo, O es sea, una A o una letra en especial que tú estás particularizando y para esa particularmente, por ejemplo, PDA es verdadero, porque tú lo definiste. Tú definiste que PDA era verdadero para esa letra, ¿ya? Y para PDB, por ejemplo, es falso. Entonces, ¿qué pasa cuando es falso? ¿Qué pasa cuando es verdadero? En teoría no es que tú sepas que se cumple o no. Lo que pasa es que tú te lo das porque estás particularizando algo, le estás dando un valor. Es como, por ejemplo, si tú tuvieras un conjunto que no sea de alumnos, por ejemplo, tú tienes un conjunto de números, ¿ya? Tienes un conjunto de números, por ejemplo, el conjunto de números primos, ¿ya? Ya, nosotros tenemos el conjunto de números primos, es un conjunto infinito, entonces tenemos un predicado en donde la X de mi predicado siempre va a ser un valor dentro de ese conjunto de números primos. Ahora, cuando yo particularizo mi predicado, a esa X yo le voy a dar un valor. Por ejemplo, el 2. El 2 es primo, ya. Entonces le doy un 2. ¿Qué pasa con el 2? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Sí? Ahí voy viendo. Ahora, en este caso nosotros estamos particularizando con una letra que puede ser un alumno cualquiera. ¿Se entiende? O puede ser una persona cualquiera perteneciente a la universidad. Nosotros delante dijimos que habían personas que cumplían o no cumplían con los predicados que estábamos viendo, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, vive a menos de 2 horas de San Joaquín. Ya. Ese predicado vive a menos de 2 horas de San Joaquín. Nosotros podemos decir que dentro de nuestro universo de personas vamos a particularizar y vamos a tomar a Juanita. Y Juanita es mi letra A, ¿cachai? Juanita es mi letra A y yo quiero ver si para Juanita se cumple o no se cumple todo eso. ¿Cachai? Pero obviamente yo no conozco a Juanita. Obviamente yo no sé si Juanita vive a menos de 2 horas, ¿cachai? Yo lo estoy dando como un ejemplo, porque hay tantas personas en San Joaquín que yo no voy a ir a buscar un ejemplo real, de la vida real. Por eso le ponemos una letra. ¿Sí? Eso.
No, es que es más fácil porque como tienes el para todo, con esto al tiro estoy diciendo como de si tengo 10 personas, las 10 lo cumplen. Claro. Entonces si agarráis a cualquiera, sí o sí lo cumple. Con la con la existencial Existencia. es distinto. Si tenéis 10 personas, tú estás diciendo una, por lo menos una me va a cumplir la condición. Entonces aquí con el Claro. A que hacemos, agarráis a esa una nomás. Chao. Claro, tú decís que Cierto. ese A es tu única que cumple, o al menos esa cumple. Tú dices, mira, mi A, esta cumple, ¿cachai? Cumple que sí vive a menos de 2 horas, ¿cachai? Aunque sea un existe, esta A justo es la que cumplía. Eso es. Esa que tú Eso. tomaste era justo Entonces, la que cumplía y la estás particularizando. Pero bueno. O también podrías tomar una que no cumpla, ¿cachai? Y ver qué pasa con eso. Tomes la que tomes, si tomes una que cumpla o tomas una que no cumpla, todo te tiene que quedar congruente y consistente. ¿Sí? Eso. Pero ahora estamos viendo, me parece que con verdadero, como que cumple o... No, ya, sí, continúa, que continúa cumple. explicando. Sí. Claro. Entonces, hacemos la particularización existencial, queda PDA y RDA. Entonces, todo esto tiene que tener, ay, ¿por qué me sale tan mal? Todo esto tiene que tener valor verdadero. Entonces, como es un I, la única manera en que esto sea falso es que uno de los dos de estos sea falso. Por ende, quiero que sea verdadero, verdadero, verdadero. Y con esto puedo como deducir, por así decirlo, esto. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo hace de esta manera, significa que todo el 1, o sea, toda esta parte es verdadero, todo el 2 es verdadero. Entonces, si yo hago 5 PDA, esto es verdadero. ¿Sí? Es como mostrar que es el valor, que es el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, ya verdadero, y aquí el RA también es verdadero, porque lo que acabamos de ver. Entonces, ¿de dónde sale el Q? Yo agarro el P, siendo verdadero, y lo meto aquí, en la última, en 2. Entonces me queda verdadero, implica, no sé, pero yo sí sé que todo esto tiene que ser verdadero. Para que esto sea verdadero, Q tiene que ser verdadero. ¿Ya? Así que también es verdadero. Y con eso volvemos a QA y RDA, que eso que sería esto, pero asignándole el valor de A, que no es lo que nosotros queremos llegar. ¿Ya? Pero aquí, como puso muy bien la Bea, hizo una generalización existencial. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que yo, si conozco un A que cumple, puedo asumir que existe al menos uno. ¿Ya? Esto es súper básico. Imagínense, tengo 3 bolitas y una es roja. ¿Sí? Si yo quiero decir, para todas las bolitas, todas son rojas. ¿Es verdadero? No, es falso, ¿cierto? Porque sé que 2 son vacías y una es roja. Pero si yo digo, existe al menos una bolita que es roja, ¿eso es verdadero? Sí, Sí. ¿cierto? Aquí vamos a hacer lo mismo. Tengo que mi A es verdadero, así que vamos a asumir que existe X, porque A, acuérdense que era una persona. Entonces aquí vamos a decir, existe una persona tal que se cumple y se cumple. ¿Sí? Y ¡tarán! ¿Cierto? Ahora esto funciona, la generalización no es llegar y chantar generalización, ya esto funciona con la existencialidad. Creo que no existe la Claro. generalización universal o que esa es como más, No, más dudosa. no, Así pues que, no, porque si yo tengo un ejemplo, yo tomé un ejemplo, por ejemplo, la letra A, la Juanita, ¿ya? Juanita era mi letra A. Entonces, si para Juanita se cumple todo lo anterior, entonces yo sé, estoy segura que existe al menos una persona para la cual se cumple. Y yo puedo generalizar diciendo que existe X, tal que, bla, bla, bla. Y pongo los predicados. Y los pongo con X, porque estoy generalizando. La X es general, mi A es particular, ¿ya? En cambio, si yo tuviese un para todo, y yo conozco que la señora Juanita cumple, entonces, ¿se cumple para todos los demás? ¿Para todos los demás? No, porque yo tengo una A particular, tengo mi Juanita particular. Y eso no significa que para todos sea igual. O sea, yo no puedo llegar y comprobar este hecho con todos los elementos del conjunto, con todo el mundo que pertenece a San Joaquín, con todas las personas, no puedo comprobarlo. Entonces no existe la generalización universal. ¿Sí? Si yo tengo una persona y se cumple, yo no puedo decir que para todos se cumple. ¿Sí? Pero sí puedo decir que existe al menos uno para el que se cumple.
Particularizar se puede hacer para las dos cosas, para la existencia y para la universalidad. ¿Sí? Se puede particularizar para ambos lados. En cambio, generalizar no. ¿Se entiende? Dudas antes que nos vayamos porque ya nos pasamos la hora, pero es que ¿En serio? brígidamente. ¿A qué hora terminaba el bloque? Sí se entiende. Y 40. Ah, ya. Ya estamos. Ya, Ahí le di la gracias. estrellita máxima a la Bea. Nadie se la había ganado hasta el momento, eres la primera, así que felicidades. Ah, no, pero te pasaste. Una pregunta. Voy a dejar de compartir. Pregunta nomás. Sí, dime. Es con respecto a lo que dijeron por el Discord de los certámenes. ¿Ya? ¿Qué Discord de los certámenes? Que dice que los viernes a las 7 hasta las 9. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? Yo estoy en física. Y física, los certámenes de controles son de las 6 a las 9. No puede ser. Y no creo que el departamento de física sea tan amable. Bueno, no No, lo es. claramente no. A ver, No, cortemos la claramente no. grabación. Sí, cortamos.